la vida espiritual de México. Y alguien buscó por pura casualidad los libros mayas que les dije la semana pasada. Nadie. Gracias por su obediencia a todos. O sea que creen todo lo que yo les digo. No, pues está fácil así. No, pues ya me dieron ¿cómo se dice? El camino a ya decirles lo que es, al fin que todos se lo creen. Hola. Bueno, habíamos hablado que los mayas tienen dos libros, ¿verdad? Dos libros que en los monjes primeros que llegaron a México, Diego de Almeda, así se llamó. El primer monje se llamó Diego de Almeda cuando llegaron los primeros españoles a colonizar nuestra nación de México. Él se encontró allá por Mérida, allá por Yucatán, que es donde está la mayor parte de la concentración de los mayas. Se encontró muchos libros. Los únicos libros que se abrieron para que se pudieran leer e interpretar, porque usted sabe que los códigos mayas o el alfabeto maya pues no tiene nada que ver con lo que nosotros escribimos. Se dio cuenta que en esos libros, ¿cómo se llaman los libros? El popó, ¿o qué? El chilambalán, ¿y qué más? Y el Popol Vuh. En esos dos libros, ese monje Diego de Almeda, ese nombre no lo di, pero lo doy ahora. Diego de Almeda era un monje español y encuentra en esos libros historias parecidas al Génesis, como la del diluvio. ¿Sí? Como la del diluvio. Pero también encuentra otros libros que para una persona ilustrada y con mucha sabiduría se da cuenta que eran libros que traían muchos asuntos de ocultismo, de hechicería, de brujería. Básicamente eran libros satánicos. Para acabar pronto el asunto, los mandaron a quemar. O sea, muchos libros mayas los quemaron los monjes que colonizaron toda la región de nuestro México lindo y querido, porque a donde quiera que llegaban, pues obviamente se encontraban con ciertos aspectos ideológicos en asuntos religiosos. Y como estaban colonizando nuestro país, las cosas que no servían, obviamente, pues las echaban por la borda, las quemaban. Entonces encontraron muchos libros que básicamente eran libros satánicos, libros que ellos consideraban que eran básicamente del diablo, los quemaron. Pero esos dos libros fueron interesantes. ¿Están aquí conmigo? Entonces la cultura mexicana, es más, toda la raza humana no era politeísta, sino era monoteísta, porque hay un solo Dios, no hay muchos dioses, ¿eh? Hay un solo Dios. Entonces la cuestión es por qué en muchas naciones se hizo esa nación politeísta, que creen en muchos dioses, porque ese es el engaño de Satanás. Cuando los españoles llegan aquí, ellos se dan cuenta que se adoraba un montón de cosas, al Huitzilopochtli, al Quetzalcóatl, y tantas cosas, que la serpiente emplumada, el dios sol, la luna, era un montón de rollo. Y ellos fueron quitando muchas cosas, y yo digo, y lo vuelvo a repetir, que también quitaron los sacrificios a los humanos. Los aztecas y los mayas especialmente, ellos podían sacar un corazón vivo de una persona. Lo ponían sobre el altar de las pirámides que ellos tenían para sacrificar, y lo hacían como algo natural. Había personas que se ofrecían voluntariamente para que le sacaran el corazón. Eso está en los registros de la historia de México, y tenían esa capacidad de sacar corazones vivos de las personas. Y los agarraban en este caso los emperadores o los mandamás, y lo agarraban como un triunfo, como un trofeo, y el corazón vivo y latiendo, y luego lo mordían y se lo comían. Escúchenme, todo eso está en la historia de México. Entonces los españoles nos quitaron muchas cosas malas y nos dejaron otras, que luego les hablo de esas, ¿verdad? Pero sí nos quitaron. Si no hubieran venido ellos, ahorita tú estuvieras sacrificando hijos. Viviéramos en una cultura donde se sacrificaban los hijos como en la India. ¿Alguien está aquí conmigo? Entonces, nuestra nación no era una nación de dioses, era una nación, bueno, en sus orígenes, todos venimos de Dios. Dios es el origen de todas
de toda la vida en el ser humano. ¿Están aquí conmigo? Entonces, yo quiero seguir compartiendo un poquito esto. En el capítulo 4 de Génesis, voy a irme muy rápido. Capítulo 4, dice que, versículo número 4 en adelante, conoció Adán a su mujer. Quiero que estén al pendiente los que tienen el monitor, por favor. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por tu voluntad de Jehová, o por voluntad de Jehová, he adquirido varón. Y después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue, ¿qué fue Abel? Pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Son las dos grandes formas de vida en todo el mundo. En todo el mundo hay algo que genéticamente los seres humanos ya saben, así como el que nace para... alguien, por ejemplo, cuando me oye a mí cantar, que no canto mal las rancheras, ¿verdad que no? Cuando alguien me oye a mí cantar, me dice: pastor, ¿dónde aprendió a cantar? Es algo que ya traigo, porque yo no sabía que mi papá era cantante, era artista mi papá. Él tocaba, yo también toco guitarra, piano. Un día le voy a una clase a un muchacho porque a veces me quedo... No, en serio, ustedes no me han visto a mí, ustedes no me conocen para que mejor me entiendan. Ustedes solamente han visto una parte mía, pero me preguntan, digo, yo no fui a una escuela, pero hay cosas que ya uno trae por dentro. Entonces, los países, tú te das cuenta que las dos más grandes actividades de supervivencia son la ganadería y la agricultura. Y dice que Abel era pastor de ovejas y Caín era labrador de la tierra. Y aconteció, versículo 3, que andando el tiempo que Caín trajo el fruto de la tierra, trajo una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de las ovejas y de los demás, de lo más gordo, de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Aquí vemos nosotros el primer altar que se levanta para ofrecer a Dios una ofrenda. Es muy importante que los que estudian la Biblia, que hay muchos ausentes por eso, porque la verdad no nos gusta estudiar la Biblia, es muy importante que cuando usted lea la Biblia, siempre usted le ponga atención a las cosas que primeramente se mencionan. Por ejemplo, aquí se menciona la primera vez que se hace un altar para ofrecer una ofrenda. Este es el primer altar. Luego Noé hace otro altar, pero el primer altar que se hizo para ofrecerle a Dios, aquí está. Y aquí lo que ellos traen es una ofrenda para Dios. Eso también ya se lo trae. La adoración, escúchenme, ¿alguien está viendo lo que estoy hablando? ¿De verdad? ¿Sí me están oyendo o dónde andan? Ahí levanten su mano porque quiero sentir que hay alguien aquí conmigo. Ok, bájela. Los seres humanos también traemos algo intrínseco, traemos la adoración adentro. El hombre es un adorador. El hombre no necesita que alguien le diga qué adorar. Por eso el hombre adora lo que se encuentra, el sol, la luna, las estrellas y todo. Entonces, aquí nosotros nos damos cuenta que el hombre ya trae algo adentro para adorar, porque tú no encuentras en los versos aquí que lo enseñaran a adorar a ellos. O sea, tú no encuentras nada de eso, ¿no? Estos versículos y estos capítulos del Génesis en Caín y Abel no nos dicen a nosotros las instrucciones para adorar o para ofrecer un sacrificio. Tú lo encuentras luego en el libro de Levítico, pero ¿qué es el primer libro que está? ¿Génesis o Levítico? Entonces, todavía ni se escribían las leyes de la adoración, las leyes de las ofrendas, el tipo de ofrendas. Eso usted lo encuentra hasta el libro de Levítico, pero eso es lo que nos dice a nosotros, que el hombre puede adorar a Dios sin que nadie se lo diga. Y ellos, aquí nosotros vemos la adoración que ya tenían delante del Señor. ¿Amén o no amén? Entonces, por eso en casi todos los países usted ve que todos los países adoraban algo. Usted tendría que buscar, por ejemplo, a los incas, a los egipcios, a los babilonios. Todos, usted vea las culturas de las naciones y casi todos tienen o pirámides o altares o dioses a los que adoran, porque es algo que ya trae el ser humano, ¿cierto o no es cierto? Entonces, mire lo que dice el versículo 6. Entonces Jehová le dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Entonces, escúcheme por favor. Aquí Caín se sintió mal porque Dios aceptó la ofrenda. No nos dice la Biblia a ciencia cierta cuál fue la diferencia de uno y de otro. O sea,
no nos dice abiertamente lo que realmente fue. Simplemente Dios dice, me agradó lo de Abel y con eso es suficiente. Pero a Caín se le cayó el semblante. Escúchenme, ningún país fue politeísta, todos fueron personas que adoraban a un solo Dios. Estamos viendo los orígenes del hombre, de la humanidad y de las naciones, en este caso nuestra nación. ¿Están aquí conmigo? Entonces las personas siempre adoraban a un solo Dios. Entonces usted, por ejemplo, mira, al tiempo de los aztecas, de los olmecas, de los mayas, usted encuentra una variación de dioses de todos colores y de todos los sabores. De alguna forma eso llegó a ellos, de alguna forma lo que ya traían adentro lo empezaron a hacer. ¿Están aquí conmigo? Entonces es muy importante que aprendamos esto. Ahora, versículo 7. Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti se te hará tu deseo y tú tensionarás sobre él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová le dijo, Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, ¿qué fue lo que dijo? Dice, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La voz de la sangre sigue clamando. En este caso, la sangre de Cristo, dice el libro de Hebreos, que si la sangre de Abel habló justicia, la sangre de Cristo también habla delante del Señor. Entonces, aquí encontramos nosotros que podemos mirar, por ejemplo, que Caín se sintió tan mal que después mató a su hermano. Entonces, escúchenme, muchas veces este es el problema que seguimos teniendo, sobre todo en los adoradores, porque el problema está que cuando tú no adoras a Dios correctamente, te vas a molestar con el que sí lo adora correctamente, te vas a sentir mal. ¿Y qué es adorar a Dios correctamente? Hacer lo que Dios manda y lo que Dios dice, no lo que tú quieres. ¿Sabes tú que la Biblia dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio santo y agradable delante de Dios, porque es nuestro culto racional? A veces nosotros le damos migajas a Dios de nuestro tiempo, de nuestra alabanza, de nuestra adoración, cuando Dios está pidiendo lo mejor de nosotros, ¿cierto o no es cierto? Ahora, solamente como una referencia, cuando Jesús estaba hablando, quiero que vaya al libro de San Juan, voy muy rápido porque estoy hablando de cosas interesantes. San Juan capítulo 8, estamos hablando cómo ahora Caín se había enojado porque la ofrenda de Abel había sido aceptada. Los que no adoran correctamente se enojan con los que sí adoran correctamente. Escuchen. Y ahora dice aquí Jesús en San Juan 8:40. Pero ahora, dice el Señor, ¿qué dice el Señor Jesús? Pero ahora, Juan 8:40, o me equivoqué yo, es Juan, no Jueces. Dicen que el sordo no oye, pero compone. Pastor, qué feo es. Que se pongan abusados. No están en la jugada. Pero ahora dice el Señor, procuras matarme a mí. Fíjate, hombre, dice, hombre que os he hablado la verdad. Está hablando Jesús, la cual he oído de Dios. Dice, ¿no hizo esto Abraham? Ustedes hacen las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Fíjate lo que le dijeron a Jesús, nosotros no somos nacidos de fornicación. ¿Y sabes por qué se lo dijeron? Porque le aventaban en cara que no era hijo de José y de María. Fíjate, o sea, era algo como para que el Señor se molestara. Estaban recordando, hey, tu papá no es tu papá, quién sabe de quién sea. O sea, estaba tremendo el asunto. Y luego dice la palabra en el verso, dice, un padre tenemos que es Dios, versículo 42. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo he salido de Dios, o yo de Dios he salido, y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que el que me envió. ¿Por qué no entiendes mi lenguaje? ¿Por qué no puedes escuchar mi palabra? Porque ustedes son de vuestro padre, ¿quién?
y los deseos de vuestro padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay en él, porque no hay verdad en él. Y cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y es padre de ¿qué? Pero yo quiero que veas el verso 40, por favor, ingeniero. Ponle el verso 40. Dice: pero ahora procuran, ¿qué dice? Lo querían matar. ¿Por qué? Porque él sí estaba adorando a Dios. Él sí estaba adorando a Dios verdaderamente. Y ellos decían: no, nosotros estamos adorando a nuestro padre Abraham, y Abraham es nuestro padre. Pues si Abraham fuera tu padre, las obras de Abraham harías. Pero entonces, ¿por qué me quieres matar? Los que no adoran correctamente a Dios siempre van a querer matar a los que sí adoran. Escúchenme, iglesia. Quiero que esa palabra se quede en tu espíritu y la mastiques en tu corazón y en tu espíritu cuando llegues a tu casa. Porque de ahí parten muchas cosas interesantes. Entonces, cuando le dijo que harían las obras de su padre, obviamente ellos estaban diciendo que ellos eran de Abraham, pero en realidad no estaban obedeciendo lo que Dios decía. ¿Cuántos dicen amén? Entonces hay una lucha, siempre habrá una lucha entre lo verdadero y lo falso, pero sobre todo en la adoración. Los pueblos en el mundo que adoran ídolos, yo le voy a preguntar a usted, y yo sé que usted me va a decir la verdad: ¿a quién adoran? ¿A un Dios falso o a un Dios verdadero? A un Dios falso. Los pueblos que adoran ídolos adoran Dios falso. Solamente hay un Dios verdadero. Voy a repetirlo: los pueblos que adoran a dioses adoran a un Dios falso. Siempre habrá una guerra entre los ídolos y el Dios verdadero. Usted lo ve en todo el Antiguo Testamento. ¿Alguien está escuchando lo que estoy hablando? Ahora, mire Génesis capítulo 4, versículo 11. Entonces le dice a Caín: maldito serás tú. Maldito serás tú. Entonces hay una maldición con el que no adora a Dios correctamente, ¿verdad? Hay una maldición porque allá hay un espíritu religioso de personas que creen que están adorando a Dios correctamente, pero no lo están adorando. La Biblia dice que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Libertad para que usted adore al Señor. Y la Biblia dice que el Espíritu nuestro clama: Abba, Abba Padre. La palabra Abba Padre significa papi, papito, decirle papi de cariño a Dios. Cuando tú logras tener ese conocimiento y esa comunión de lo que es Dios, tú le hablas con tanta confianza y tú le puedes hablar a Dios con cariño. ¿Cuántos dicen amén? ¿Alguien dice amén o no amén? Ahora, versículo número 12 dice, versículo 11, perdón. Ahora pues, maldito serás tú, ¿qué? De la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Imagínate la maldición que le dio a Caín el Señor. Dice: vas a trabajar la tierra y la tierra no te va a dar ¿qué? La tierra no te va a dar ¿qué? Esa es una maldición tremenda. ¿Están aquí conmigo? Versículo 13. Y dijo Caín: Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé. Fíjate lo que dijo: de tu presencia me esconderé. El que no adora correctamente a Dios siempre se va a esconder, siempre se va a excusar en un espíritu religioso. Escúchame, ¿alguien está aquí conmigo? O sea, quiero que entienda lo que estoy hablando, porque aquí hay cosas muy interesantes. Dice: me esconderé de tu presencia, y luego dice: y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me halle me matará. Ahora, ¿cuál fue la señal que Dios le puso a Caín? No lo sé. No sé realmente, pero el Señor dice que cualquiera que te vea no te podrá matar, porque era una señal que Dios dijo que le iba a poner. ¿Cierto o no es cierto? ¿Amén o no amén? Entonces, vamos al versículo 25, por favor. Cuando esta familia se separa por causa de este primer homicidio, diga conmigo: el primer homicidio. O sea, ¿cuál fue el primer homicidio? Que Caín mató. A ver, ahí está el primer crimen.
Versículo 25. Aconteció de nuevo, dice, conoció, perdón, de nuevo Adán a su mujer, o sea, estuvo con ella y dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios dijo, o porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar, o sea, Set viene a sustituir a Abel. Y aquí se parten las dos líneas. Quiero que me ponga mucha atención. Aquí se parten las dos simientes, las dos líneas, la línea impía y la línea pía, o sea, lo contrario. La línea impía, la línea de los malos, y la línea, buenas noches, la línea de los malos y la línea de los buenos. ¿Por qué ahora dice, este sustituirá a Abel? Versículo 26, y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces, fíjate lo que dice, entonces los hombres comenzaron a invocar, ¿qué? Voy a repetirlo, ¿a qué invocaron? ¿Invocaron a dioses o a Dios? Invocaron a Jehová. El único Dios verdadero es Jehová de los ejércitos, el Elohim, el Adonai. Él es el único verdadero. Los hombres, o sea, estamos hablando de los orígenes de la raza. El origen de la raza, no había muchos dioses, señoras y señores, porque todavía ni siquiera llegamos al punto de la Torre de Babel, que ese es otro rollo. Escuchen, mi iglesia, pero ¿a quiénes adoraban los hombres? ¿A un Dios o a muchos dioses? A un solo Dios verdadero. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando Set aparece, el tercer hijo de Adán y de Eva, viene a sustituir a Abel, y entonces ahora aparece en la escritura, y de ahí vienen las generaciones. Quiero que vaya al capítulo 5, versículo 28. Génesis 5, versículo 28. Usted lo